Quiero decirles, hermanos, que el tema que voy a compartir, una miniserie, tal vez 2 o 3 domingos consecutivos, y esto surge porque yo les pedí a algunos hermanos que me trajeran su testimonio, y cuando yo leía el testimonio de algunos, yo podía ver, hermanos, todavía la gente, muchos aquí no han valorado la vida de Dios. Tienen una confusión todavía entre la vida natural y la vida espiritual. Y le dije: Dios, yo te pido, dame por favor una palabra que haga entendernos a nosotros que hay una gran diferencia entre la vida natural y la vida espiritual. De hecho, hace 8 días hay una palabra en mi vida que les dije: yo quiero predicar la vida nueva en Cristo. Y esta semana me puse a mirar sobre la vida nueva en Cristo, pero basándome vamos a mirar Efesios 2:1. Cuando yo miraba Efesios 2:1 como un versículo de referencia para hablar de la vida nueva, ahí comencé a ver otras cosas que me inclinaron a buscar. En Efesios 2:1 dice así la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros aquí hemos hablado mucho de la muerte en delitos y pecados. De hecho, todos los martes es lo más que hemos hablado, la muerte espiritual. Y por eso yo quería hablar de la vida. Dice, Él nos dio vida. Cristo nos dio vida. O sea, yo no tenía vida. Cristo me dio la vida a mí. Él me dio vida, pero ¿cuándo me la dio? Cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando estaba totalmente muerto en pecado, Él vino y me dio la vida. Y cuando yo pido un testimonio, lo que yo quería era que yo quería ver esas 2 vidas. Pero algunos me presentaron solo una vida. Así de que cuando me puse a mirar sobre Él me dio vida, el Espíritu me llevó fuertemente a que compartiera muertos en delitos y pecados. Sí, que yo no puedo hablar de la vida que Él me dio hasta que no hable muertos en delitos y pecados. Muchas de las personas que hoy se congregan, lo único que tienen es muerte, no tienen la vida de Cristo. Yo soy un referente para muchas personas. Muchos años con una vida religiosa en muerte espiritual. El tema que voy a predicar esta mañana es un tema que no se quiere predicar. Porque es un tema que desocupa las iglesias. El tema que yo voy a hablar en esta mañana es un tema que el cristianismo moderno no lo toma, porque no han entendido lo que llama la teología, que muy pocos la tienen, depravación total del hombre. Y yo quiero hablar esta mañana muertos en delitos y pecados. Voy a hablar de la depravación total. Hasta que una persona no entienda que ella estaba totalmente depravada, muerta en pecado, ella no va a valorar la vida de Dios, no va a poder apreciar la vida de Dios. Yo me congregué en muchas iglesias, amados hermanos, 24 años congregándome, casi 18 años como pastor, pero yo no tenía la vida de Cristo. Porque yo nunca supe la muerte espiritual que tenía mi vida. Yo tengo que decir hoy que yo viví una religión. Yo nunca supe que era ser muerto espiritualmente. Yo siempre supe, hermano,
Cuando yo llegué a la vida espiritual, yo no sabía. Ahora a través de que veamos la Biblia, vamos a entender por qué muchas veces usted rechazó a Dios. Porque muchas veces yo rechacé a Dios, rechazaba las cosas de Dios, pero luego cuando comencé a llegar a la iglesia, Dios me estaba llamando de alguna manera, pero Dios no pudo trabajar en mi vida, porque a la iglesia que yo llegué, no tenía el evangelio correcto para mostrarme a mí lo depravado que estaba, sino que me maquillaron mi depravación diciéndome que yo tenía cosas buenas, y entonces en esa depravación interna, muerte espiritual que tenía maquillada por la religión, me dijeron que yo podía aprender a orar. De hecho lo aprendí. Que yo podía aprender a conocer la palabra. De hecho lo aprendí. Que yo podía aprender a predicar. De hecho lo aprendí. Y me volví una persona que practicó el evangelio, que oraba, que ayunaba, que procuraba santificarse, que procuraba evangelizar a otros, que hacía campañas, que llegó a tener iglesias como pastor, pero muerto espiritualmente. La única vida que yo podía ofrecer era una vida natural. La gente conocía mi físico solamente, y de pronto la verborrea o el lenguaje que yo podía expresar, y máximo podían mirar mi alma, hasta dónde la inteligencia me llevaba de poder leer la Biblia y sacar un buen mensaje para predicarlo. Pero la gente nunca supo la vida espiritual que había en mí, porque yo nunca la tuve. La gente no habla de la depravación del hombre, porque la gente no cree que el hombre está depravado. La gente cree que el hombre es bueno. La gente cree que en el ser humano hay algo bueno, y eso bueno le va a llevar a buscar a Dios. Yo tengo muchos textos esta mañana. Ya le dije al Espíritu Santo, ayúdame a sacar unos cuantos nomás, después ampliamos esto, pero esta mañana quiero comenzar. Antes de que Dios me dé la vida espiritual, yo necesito entender la muerte espiritual. Mire, si yo no entiendo la muerte espiritual, nunca entenderé la vida espiritual, y yo seguiré en una muerte espiritual diciendo que tengo la vida espiritual cuando no la tengo. Y voy a pasar todos los años congregándome en una iglesia con muerte espiritual, y al final llega el Señor y me pierdo. Cuando Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros, entonces vamos a pensar, si Dios me dio vida a mí, ¿cuándo me la dio? Cuando estaba muerto. Yo estaba muerto. Pero llegó un momento donde Él me dio la vida. Y eso es lo que vamos a tratar de mirar. Yo estaba muerto. El ser humano estaba muerto. Entonces, número uno, a ver si alcanzo a sacar las tres cosas de esta mañana. Número uno, voy a hablar, en esta mañana sería la salvación de Dios, pero voy a hablar de la vida natural. Número uno, la vida natural. Si Dios nos da vida, dentro de 8 días hablaré la vida del espíritu o la vida espiritual. Primero vamos a hablar de la vida natural, y estábamos muertos. Hay algo que se llama la depravación total. De repente no voy a ir a unas citas, pero usted las conoce. En Génesis capítulo 1, usted le va a hablar rapidito. Versículo 27, dice la Biblia que Dios creó al hombre. A imagen de Dios lo creó, y a semejanza de Dios los creó. El hombre fue creado con un diseño original de Dios, y lo fue creado perfecto. La perfección, cuando Dios crea al hombre, radica en un punto. Dice en Génesis 2:7, usted después lo busca, que cuando Dios formó al hombre, lo tomó del polvo de la tierra, lo moldeó de una manera tan especial, pero hay algo específico allí. Dice que Él sopló aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El ser humano recibe la vida de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con vida de Dios, se llama el soplo de Dios. La vida de Dios se llama la vida espiritual. Dios creó al hombre espiritualmente, lo creó materialmente del polvo de la tierra, le creó la figura como la que usted puede ver esta mañana del polvo de la tierra, pero luego estableció en el hombre, le dio la capacidad
lo que se llama el alma, le dio la capacidad de pensar, de sentir, le dio una voluntad, pero también dice que le metió la vida de Dios en él, se llama la vida del espíritu, la vida espiritual. Así de que Adán y Eva eran muy espirituales. Adán y Eva caminaban con la vida de Dios. Adán y Eva eran perfectos en el huerto del Edén. Pero Dios le advierte y le dice, no vaya a comer de ese árbol. El día que coma de ese árbol se muere. Adán y Eva no entendieron que era la muerte espiritual, como hoy la mayoría de las personas no entienden que es la muerte espiritual. Por eso Adán y Eva no tomaron en cuenta la advertencia de Dios, se dejaron convencer del diablo, que el diablo le dice, ustedes no van a morir. Escuche, Dios dijo, el día que coman de ese árbol se mueren. Satanás dice, no, mentira, ustedes no mueren. Hoy día Dios dice a través de la palabra que el hombre está muerto en su pecado, pero el diablo sigue hablando que no está muerto. Porque al diablo no le conviene que el hombre entienda que él está muerto espiritualmente. Al diablo no le conviene que el hombre entienda que él está depravado totalmente. ¿Sabe por qué? Porque si el hombre no entiende que está depravado, el hombre entonces no va a buscar la vida de Dios y se va a conformar con la vida que tiene. Y como el hombre no entiende que está muerto espiritualmente, Satanás no quiere que el hombre entienda que está muerto espiritualmente, entonces el ser humano va a comenzar a valorar la vida natural. Comienza a valorar esta vida carnal, comienza a valorar su vida del alma, pero le va a importar 5 centavos la vida de Dios, que es la vida espiritual. Y eso es lo que el diablo quiere. Por eso las iglesias hoy día, qué pena decirlo, pero lo voy a decir hasta la saciedad, hasta que me muera, están retorcidas. El evangelio de hoy está torcido, porque el evangelio de hoy es un evangelio humanista. Lo único que le trabajan a las personas es su estado físico y su alma. Y a lo único que los llevan es a que prosperen, para que tengan una buena familia, para que tengan un buen hogar, para que tengan dinero, para que tengan casa, carro y beca, para que estén bendecidos externamente, pero muertos adentro. Ese es el evangelio de hoy. Por eso son muchos los que van a ir al infierno. Por eso Jesús dijo, muchos me dirán en tu nombre, hicimos esto, y les voy a decir, hacedores de maldad. La Biblia dice en Romanos 5:12, yo no alcanzo, hermanos, a ir a esa cita, la voy a mencionar. La Biblia dice en Romanos 5:12, muy clarito, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, ese es Adán, y por el pecado que entró, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia es muy clara cuando el apóstol Pablo, tomado por el Espíritu Santo, está diciendo, Adán cometió pecado. En Adán hubo un germen, una maldad, un deterioro en esa vida de Adán. Y luego todos los descendientes de Adán ya vienen con esa bacteria, ya vienen con esa contaminación. Adán cuando pecó, hermano, murió espiritualmente. Escuche, Adán quedó vivo en su cuerpo porque él siguió saltando. Adán quedó vivo en su alma porque él siguió pensando. Pero Adán quedó muerto en su espíritu. ¿Qué es eso? Sin vida de Dios. Por eso Dios tuvo que expulsarlo del paraíso. Y Adán fuera del paraíso comenzó a engendrar, a multiplicarse. Y todos los hijos de Adán nacieron fuera del paraíso, nacieron descarriados. Todos nosotros nacimos mal, nacimos descarriados, nacimos en pecado, nacimos sin Dios. Vamos a ir a un pasaje rapidito, Salmo 51:5. Usted lo conoce, pero vamos a mirar un poquito. Salmo 51:5. Estoy hablando de la depravación total del hombre. Cuando David cometió el pecado de adulterio con Betsabé, siendo una persona conforme al corazón de Dios, y luego ¿Natán o Jonatán? ¿Quién fue? Natán. Va y lo amonesta de parte de Dios. Él se arrepiente. Y usted encuentra el arrepentimiento en el Salmo 32 y en el Salmo 51.
Y cuando él se está arrepintiendo, hay una palabra clave que él da por qué él cometió adulterio. Y esta es la palabra clave que usted necesita. Mire, muchos de los que estamos aquí esta mañana vivimos todo el tiempo ofendiendo a Dios de una u otra manera. Unos lo ofenden en adulterio, otros lo ofenden con malas palabras, otros los están ofendiendo con conductas equivocadas, otros lo ofenden porque no le buscan, otros lo ofenden porque mienten, otros porque roban, otros de todas formas, hermano. Aquí todos hemos ofendido a Dios. Aquí no hay una persona que pueda levantarse ahora a decir, yo no lo he ofendido. Todos hemos ofendido a Dios. Y entonces cuando David entra en esa condición, pero ¿qué pasó? ¿Por qué yo ofendí a Dios? Entonces él escribe y en el versículo 5 dice, ya entiendo. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo esta semana hablaba con alguien y me decía, no, ese versículo lo que quiere decir es que la mamá de David, ella era mala, pero no David. Porque hay una tendencia, y es la tendencia, Padre Santo, ayúdame aquí, mire, por favor, hermano, usted que viene de otras iglesias, hay una tendencia ahora mismo, y es decirle a las personas que ellos no son tan malos. Decirles que ellos tienen algo bueno. Por eso, imagínense cuando llega una persona a la iglesia, hemos cometido el error de decirle que ore. Hemos cometido el error diciéndole adore. Hemos cometido el error diciéndole trate usted, hermano, de agradar a Dios. ¿Cómo? Una persona mala, pervertida, pecadora, muerta espiritualmente no puede hacer nada para Dios. Entonces David dice aquí, ya entiendo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mire, él dice, en pecado. No es que la mamá de David cometió adulterio o estaba en adulterio, no. Ella dice, mi mamá era una pecadora y cuando se acostó con mi papá, otro pecador, ellos dos, mi mamá aportó unos cromosomas, y mi papá otros, 23, ¿no? 23 y 23, y ambos eran pecadores y vinieron y se unieron. Y cuando ellos hubo allí el coito y todo eso, entonces se produjo allí un bebito y nací en pecado. Y luego ellos me formaron, el esperma y el óvulo se unieron, ambos maldadosos, y entonces dieron como resultado a David. En pecado me concibió mi madre. Y luego, mientras en el vientre me estaba formando de mi mamá, dice, y en maldad fui formado. Claro, nosotros decimos, no, Dios formó al hombre, ¿cómo puede ser tan malo? Hay gente que dice, no, cuando Dios formó al hombre, dice que lo formó a imagen y semejanza. Sí, Adán pecó, pero él no perdió toda la imagen, él no perdió toda la semejanza. No, Adán tiene algo bueno, el hombre tiene algo bueno, claro, porque es que el hombre hoy día hace cosas buenas. Le voy a decir, el hombre sí tiene algo bueno. ¿Sabe de dónde viene lo bueno del hombre ahora? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue una naturaleza que Adán y Eva no tenían, pero que luego fue metida dentro de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ese árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, se metió dentro de ellos, y a partir de ahí, Adán y Eva ya no caminaron por la palabra de Dios, sino que caminaron por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso todos cuando nacemos con un árbol que se llama ciencia del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros le decimos a nuestros hijos, caminen por el bien, por favor, por el mal no. Y esto es tan tremendo que si un niño nace así, él nació en maldad, en pecado fue concebido, y si lo ponemos en el distrito de Agua Blanca, donde hay pandillas, donde hay bazuco, donde hay de todo, ese niño se levanta y ¿qué va a hacer? Igualito que ellos. No es que el entorno lo dañó, no, él internamente estaba dañado, pero el entorno sacó lo que había dentro rapidito. Ahora vamos a tomar otra persona
en la misma condición y lo vamos a llevar para el estrato 6, Ciudad Jardín, donde están abogados, donde todos son bien educados, donde no dicen palabras feas, donde son educados porque se aprendieron a educar. De hecho van a una iglesia católica o evangélica, la que sea. Ese niño se levanta muy juicioso, muy amable, muy respetuoso, ¿no? Pero eventualmente por ahí en algún momento se le sale esa cosa. Igual porque él fue formado en pecado. Entonces, así esta persona haga cosas buenas para Dios, Dios no la recibe porque el bien que hay en las personas es el bien del árbol de la ciencia del bien y del mal, no es el bien de Dios, porque el bien de Dios lo perdió el día que fue expulsado Adán y Eva. El ser humano nace totalmente depravado en delitos y pecados. En el ser humano no hay ningún bien. La vida del hombre es una vida mala. Hasta que nosotros no entendamos, como comencé Efesios 2:1, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué fue lo que pasó con Orlando? Yo voy a hablar de mí. A mí me enseñaron que yo era bueno, que yo no era tan malo, y yo me creí esa mentira por muchos años. El problema que tenía Orlando era que cuando en mí quería salir esa maldad, yo la tapaba yéndome a ayunar, yo la tapaba yéndome a orar, yo la tapaba yéndome a congresos. Y yo le he orado a Dios esta semana y yo le decía, Dios mío, aún cuando me casé con mi esposa, yo decía, un buen matrimonio, mis hijas llegaron, qué precioso Dios. Yo manejaba 3 cosas, decía, Dios, yo nunca a ti te voy a fallar. Número 1, porque te tengo a ti. Número 2, porque tengo a mi esposa. Número 3, porque tengo a mis hijas. Y con esto, y número 4, un ministerio. Con esto siempre Dios, véngase el diablo como se venga disfrazado de mujer, yo jamás voy a caer porque tengo estas 4 cosas y me creía súper. Pero siempre que esa cosa en mí quería salir, me voy a ayunar, me voy a orar, porque eso fue lo que me enseñaron, que yo podía vencer eso. Y esta mañana yo me levanté y le oraba a Dios, y yo lloraba porque le decía, Señor, y mientras yo viví de esa manera, yo nunca supe que era ser depravado en mi vida, y mucho menos supe que era la gracia de Dios. Jamás quise buscar la vida de Dios, porque lo que yo buscaba era la religión, lo que yo quería era predicar buenos mensajes, lo que yo quería era tener una iglesia. Eso era lo que yo quería. ¿Sabe cuándo yo vine? Y lo digo por la palabra y lo digo en mi experiencia. Cuando Orlando vino a buscar, a clamar por la gracia y por la vida de Dios, cuando a mí mi vida me defraudó, cuando a mí mi vida salió todo lo malo y yo ya no supe qué hacer y se me vino abajo todo lo que yo había levantado con mis manos, se me vino al suelo, y cuando yo ya estoy totalmente en la bancarrota, cuando ya lo he perdido prácticamente todo y no hay de dónde echar mano, me metí como 30 días de ayuno, imagínense, ayunando yo, y le preguntaba, Dios, ¿por qué, Señor, a mí me pasó? ¿Por qué al pastor? ¿Por qué a ese esposo? ¿Por qué a ese padre? ¿Por qué? ¿Dónde están los días de ayuno? ¿Dónde están, Señor, los clamores que hacía? ¿Dónde está la santidad que vivía? ¿Dónde está la integridad? ¿Dónde están las campañas que prediqué? ¿Dónde están las 5 iglesias en ese entonces que pastoreé? ¿Dónde está todo eso? ¿Y sabe cuándo Dios comenzó a mostrarme su gracia? Cuando yo estaba, y primero Él tuvo que mostrarme mi porquería. Primero Dios tuvo que mostrarme mi depravación. Y cuando yo comencé a ver lo malo que yo era, en maldad fui formado, en pecado me concibió mi madre, ahí fue que yo pude clamar, si existe tu gracia, Señor, y hay una vida de verdad, entonces yo la quiero. Y antes, no, porque mientras una persona crea que es buena, Dios no va a trabajar. Ahora muchos dicen, ¡ay, David fue otro que se levantó con un corazón! De hecho Dios dijo, tiene un corazón parecido al mío, lo llama y todo, pero Dios le permite a David esa catástrofe, porque era necesario que David entendiera que él era malo.
El problema que tenemos con nuestros hijos, que los levantamos en una iglesia, es que todo el mundo cree, ay no, ay chévere que el hijo del pastor, ay tan chévere porque él no conoce lo que es la maldad. ¿Cómo? Antes es más peligroso porque se le camufla todo. Le voy a decir algo y sonará raro esta mañana, pero yo le voy a creer más a una persona que viene aquí y me dice la maldad que brotó en él, todo lo que salió, que era una piltrafa humana, y luego dice, y Dios le dio la gracia. Yo voy a creer mucho más en él que alguien que venga aquí y me diga, a mí no me ha pasado nada, yo he sido toda la vida bueno. En ese yo no creo. No sé cómo me entenderá ahora, pero si hay algo que necesitamos entender, hermanos, es la depravación total del hombre. Mire el Salmo 58.3, ahí ya que estamos ahí, el Salmo 58.3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. ¿Por qué estos versículos la gente no los lee? No le gusta a la gente. Los impíos se apartaron desde la matriz. Desde que nacieron, ya nacieron descarriados. Usted nació descarriado. Yo he hablado con mucha gente que me dice, ay no. Una persona se descarría porque ella estaba en la iglesia y era pastor 20 años, luego él se descarrió. ¡No! Él no se descarrió porque era pastor 20 años. Él fue pastor descarriado 20 años. Y antes mucho más. Desde el vientre se apartaron, desde la matriz se apartaron, desde que nacimos descarriados. Claro, estos versículos no los leen. En Génesis, después te lo busca, pero Génesis 8:21, cuando el Señor hace el diluvio, y imagínense que Dios ya ha salvado a Noé, ya ha salvado a sus 3 hijos, y salvó a su esposa y a las hijas, a las esposas de las hijas, o sea, a 8 personas. Y aún cuando el Señor los había salvado, y Dios ya había destruido toda la tierra, dice, y se quedó con Noé porque le había dado la gracia a Noé. Aún, ¿sabe Dios qué dice? Se levanta y dice, uy, yo no voy a volver a destruir la tierra, a destruir el hombre con la tierra, porque ya entendí. No es que no entendiera, sino que la Biblia, para que entendamos nosotros, que el hombre es malo desde su juventud. Otra versión dice, desde su niñez. El corazón del hombre es malo todo el tiempo. Aún Noé, aún Dios dándole la gracia a Noé, el corazón de él es malo. Pero vamos a mirar Isaías 1. Tal vez nos hace falta esto. Ahora, ¿yo por qué estoy predicando esto, hermanos? Le voy a decir por qué. Mire, hermanos, ¿sabe por qué estoy predicando esto esta mañana? El anhelo de mi corazón es que usted comience a valorar la vida que Dios le dio. Que usted valore la gracia de Dios. Que usted valore el sacrificio de Cristo. Eso es. Nadie va a valorar la gracia de Dios si primero no entiende su depravación, su perdición total. Antes de leer ese pasaje, yo quiero contarles esto. Yo vi cómo hicieron un experimento. Imagínense hoy día cómo el cáncer está regado ya por todas las partes. Y entonces va un muchacho, un joven, y él lleva una botellita, más o menos así la botellita, y entonces lo envían a un parque, a una ciudad, y él llega allá y comienza a entrevistar a las personas, y viene alguien y le dice, ven, ¿cómo le parece que aquí en esta botellita tengo la solución para el cáncer? ¿Sí? Sí, me parece bien, y se iba. Venga, aquí tengo la solución en esta botellita para el cáncer, ¿verdad? Qué bueno, y se iban. Venga, y así llamó a mucha gente y la gente no le dio importancia a la botellita. Se fue a otra ciudad, hizo lo mismo, a otra hizo lo mismo. Donde quiera que iba, aquí tengo la solución para el cáncer, y todo el mundo no le importaba. Qué bueno, ay sí, qué bueno. Y entonces dice que él se fue y se metió a un consultorio, y él se sentó en la silla y puso la botellita allí, y luego le enviaron a una persona y se sentó allí, y con los papeles, ¿cómo se llama? Examen, y se sentó la persona ahí. Entonces él llega y le dice, mira, te tengo una mala noticia, tú tienes cáncer.
y el diagnóstico es que te mueres en los próximos 3 meses. La persona comienza a temblar. No puede ser, pero si yo veo, estoy bien. Y dice, usted tiene cáncer. En 3 meses se muere. ¿Cómo? Pero no puede ser. Sí, ya está comprobado. Se le ha chequeado mucho y está comprobado. Tiene cáncer. Y esa persona se desesperó ahí y le dice, esa es la mala noticia, pero le voy a dar una buena noticia. ¿Cuál? En esta botellita tengo la cura para el cáncer. ¡Ay, pásela, por favor! ¿Cuánto vale? Yo doy mi vida por eso. Cuando dice, no, tranquilo, es gratis, se la entrego. Y la agarró. ¿Por qué los demás no apreciaron la botellita que curaba el cáncer? ¿Y por qué ese sí? ¿Por qué hoy día los cristianos que se congregan no aprecian la gracia? ¿Por qué no valoran el sacrificio de Cristo? ¿Por qué no valoran la vida espiritual, entre comillas, supuestamente que dicen tener? Porque a ellos no se les ha enseñado el cáncer que llevan dentro, no se les ha enseñado la maldad, no se les ha enseñado lo depravados. Mire, sabe, yo tengo que confesarme hoy, pero la vida espiritual que yo llevé por 24 años, yo nunca la valoré. De hecho, esta semana que yo oraba, yo le decía, Señor, ahora entiendo tantas cosas. Una vez yo me acuerdo que había un grupo de alabanza, yo no sé, eran como 40 personas, y mi hermano, el que está en Ibagué, y yo quisimos ir a ese lugar, y nos llegamos allí, y había danza y todo, y nos aceptaron en el grupo allí, nosotros tratando de entrar allí, y ellos oraban, y lloraban, y yo no sentía nada, y me imponían las manos, todos se caían, a mí no me pasaba nada. Llevamos como 2 horas allí, y un momento yo no le dije a nadie, pero yo estaba allí, y yo decía, Señor, yo me siento que no soy de aquí, porque todos aquí obran de una manera y yo no siento nada. Y yo veía que en mí no había anhelo por Dios. A mí no me gustaba orar, a mí no me gustaba leer la palabra. El pastor predicaba y no le entendía ni pío. Ay, Señor, y yo me sentía raro, esto no es mío. Ahora le voy a mostrar por qué. Pero déjenme leerle Isaías 1, 2. Isaías capítulo 1. Versículo 2. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire cómo lo llama, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Usted puede imaginarse, los que vieron la película, acuérdense, pueblo cargado de maldad. Generación de malignos, descendientes de malignos, y el maligno aquí es el diablo. Hijos depravados, ¿qué? Hijos depravados, la Biblia habla de la depravación total del hombre, hijos depravados. ¿Qué es depravados? Totalmente corrompido, no hay nada bueno. Esa es la depravación. Le dice, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Ahora mire, toda cabeza está enferma. La cabeza son los pensamientos. Todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curados, ni vendados, ni suavizados con aceite. Yo quisiera que hoy mismo Dios pudiera pararse en las iglesias de esta ciudad de Cali a través del pastor y les compartieran ese versículo y le dijesen a esos miles que están ahí, ustedes desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie son podrida llaga. Ese es el mensaje que se debe predicar. No decirles que ustedes hoy Dios quiere bendecirlos, Dios quiere prosperarlos, ay, Dios quiere darles todo. No. Dios ve a las personas así. Usted después lo busca. Por eso dice Dios en Jeremías 17:5 por allá, no
Maldito el hombre que confía en el hombre. Y luego Jeremías 17, creo 19 por allá, dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso. ¿Cómo es el corazón del hombre? Engañoso y perverso. Pero vamos a mirar un momentico Marcos 7:20. Marcos 7:20. Hay muchos textos. Marcos capítulo 7, versículo 20. Marcos capítulo 7, versículo 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. La gente cree que el hombre es contaminado por afuera. ¿Sabe cuál es el pensamiento de muchos pastores? Que el hombre nace bueno. Sí, él nace malo en un área, pero hay otras áreas buenas, sino que él se corrompe con las cosas de afuera. No son las cosas de afuera, dijo Jesús, lo que contamina al hombre. Otra vez, Marcos 7, 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres, escuche, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El hombre hace lo que hace porque él es maldadoso adentro. ¿Cómo yo voy a tratar? Y esa es la lucha que tenemos los seres humanos cuando llegamos a la vida de Dios. Porque los seres humanos tratan con el pecado de esta manera. Yo les he enseñado mucho esto, pero otra vez voy a poner el ejemplo. Los seres humanos tratan con el pecado de esta manera. Entonces ellos ven un árbol que tiene naranjas y ellos lo que quieren es cortar las naranjas, arrancar las naranjas y pelar el palito. Y ellos quisieran que ese palo de naranjas diera manzanas. Pero ¿qué va a pasar con el tiempo? Aparecen otra vez las naranjas. Y así ore y ayune, haga lo que sea, hoy día paste, siempre va a aparecer naranjas. Ahora, apelan el árbol y Señor, arranco arranco el otro, pelan el árbol, manzana Dios, aparecen naranjas. ¿Por qué? Porque el palo ¿qué es? Naranjo. Y entonces nos enseñaron así. Cuando yo llegué a la iglesia, Orlando, quite el adulterio, quite los malos pensamientos, quite el robo. ¿Y qué pongo ahí? Ponga ayuno, ponga oración, ponga consagración, ponga amor, ponga paz, ponga gozo. Y después, cuando yo ponía ahí en un ladito, ponía la paz, debajo nacía lo contrario y me la botaba. Porque el árbol produce según lo que él es. El hombre peca porque es pecador internamente, y lo que hay internamente, eso es lo que sale. Así de que nosotros tratando de decirle a la gente, ay, no peque, ay, no robe, ¿sabe que no? Ahora le voy a mostrar cómo es. Bueno, ahora sí vamos al punto número 2, depravación total. Número 2, porque el tiempo corre, ese reloj, ¿por qué avanza tanto, Señor? Consecuencias de esa depravación. Y si me quedo ahí, pues entre 8 días le hablo lo tercero, que será la inhabilidad humana. Porque en vista de todo eso, hermanos, no hay nada que hacer. A menos que la gracia de Dios venga al hombre. Voy a hablar de las consecuencias, y esto me dolió mucho el corazón, mucho. Jeremías 13:22. Jeremías 13:22. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal. Jeremías 13:23.
Hermano, la palabra mudar es cambiar. Cambiará el etíope su piel. Etíope viene de Etiopía, o sea, la raza negra. El negro o la negra podrán cambiar su piel por una blanca. ¿Cuántos negros hay aquí? Gloria, hay dos atrás. ¿Podrán cambiar su piel? Sí, yo digo raza negra porque una vez me metí en problemas cuando dije moreno y no, nosotros no somos morenos porque eso no existe, somos negros. ¿Es verdad? La raza morena no existe, es la negra. ¿Sí o no? Y ellas son orgullosas de su raza. ¿Mudará el negro su piel? ¿Mudará el leopardo sus manchas? ¿Cuántos conocen un leopardo? Por la televisión, aunque sea. ¿La mudará? ¿La cambiará? Traigan un leopardo, por favor, y traigan el mejor blanco. Y échenle a ver si se le va. Ahora dice, así también podrán ustedes hacer bien, estando habituados a hacer mal. Ah, no, pastor, yo conozco muchas personas que hacen el bien. Ellos son caritativos con el vecino, ellos ayudan al de allá, ellos llevan para allá, se portan lo más de bien. Ay, sí, sí. Ojalá yo alcance a llegar a esa escritura, y si no alcanzo a llegar le voy a decir. Hay un versículo que dice, ahí lo tengo, pero lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable. ¿Qué quiere decir esto? El hombre sí hace cosas buenas para los hombres, para esta tierra, pero eso bueno delante de Dios no sirve, para Él eso es abominable. Hoy día en las iglesias están enseñando que el hombre puede arrepentirse, que el hombre puede tener fe. El hombre no puede arrepentirse, el hombre no puede tener fe a menos que Dios le haya dado esa gracia. Y es lo que yo voy a mostrarle por la palabra. El hombre no puede hacer nada para cambiar su condición de maldad. Agárrese fuerte aquí, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, que la revelación de Dios les llega a uno. El Evangelio de San Juan capítulo 3. Y la gente se quedó en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ay, sí, todo amó al mundo y todo aquel que crea, es cuestión de que crea. Y entonces ya van por la calle, ay, por favor, crea en Cristo, y si creen en Cristo ya usted es salvo. Ay, ¿cuántos quieren hacer la oración de fe? Y si hace la oración de fe, ya es salvo. Vamos a mirar. Juan capítulo 3. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Dios mío, vamos por partes. Y aquí me vengo para acá. Mírenme bien. Esta es la condenación. La luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Jesucristo. La gracia de Dios. La luz vino al mundo. Y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. Escuchen. Los hombres depravados, ¿qué es lo que hacen? Aman las tinieblas. Ellos que amaron, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué ama el hombre depravado? Las tinieblas. ¿Qué ama el hombre depravado? Las tinieblas. ¿Por qué usted cree, hermano, que la gente le gusta todo lo del mundo? Le gusta la oscuridad, le gusta las tinieblas, porque eso es lo que ellos aman, porque dentro de ellos están las tinieblas, y tinieblas se comunica con tinieblas. Tinieblas adentro ama tinieblas afuera. Usted puede ver una persona bebiendo, pues, fumando, homosexual, lesbiana. Usted puede ver una persona como sea, maltrecha por ahí, lo que sea, cualquier tipo de depravaciones que ya lo acabamos de leer en Marcos 7. Sencillamente hacen eso porque aman eso. Lo aman. Por eso lo hacen. Yo amaba esas cosas. Mi carne
aún quiere amar esas cosas. Aman las tinieblas. Por eso la luz vino y ellos no respondieron a la luz. Ahora mire lo más duro. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre es malo, el hombre es depravado internamente, el hombre es oscuro, el hombre es tinieblas adentro. Ahora, cuando viene la luz, ¿ellos qué hacen? No la aman. Aman las tinieblas. Pero mire el 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz. Aborrece la luz. Por favor, Dios mío, danos revelación esta mañana. Aborrece la luz. Jesucristo es la luz. Y el hombre depravado, pervertido, aborrece a Cristo. Ama las tinieblas, pero aborrece a Cristo. Las veces que Dios me llamó a mí de distintas maneras, yo no venía a Él porque lo aborrecía. Las veces que Dios lo llamó a usted de tantas maneras, no vienes a Cristo porque lo aborreces. La condición del corazón del hombre depravado es que no ama la luz, no ama a Cristo, lo aborrece. La gente que entra por esa puerta buscando a Dios, ellos y van a las iglesias hoy día, ellos no van a las iglesias porque aman a Cristo, no, lo aborrecen. ¿Pero por qué van a las iglesias? Porque ellos aman lo que Dios les pueda dar, mas no aman a Dios, lo aborrecen. Si una persona no ha nacido de nuevo, si la gracia de Dios no le ha llegado a una persona, ella aborrece a Cristo, que es la luz. Qué pena. Pero si usted vino esta mañana a este lugar y usted no ha nacido de nuevo, aunque esté ahí, usted aborrece a Cristo. Usted ama la oscuridad, usted ama las tinieblas. Por eso se peca. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahora mire lo otro, y no viene a la luz. No viene a la luz. ¿Cuál fue la brega que yo tuve estos días en oración? Diciéndole, Dios, por favor, yo te pido, Dios, haz algo, Señor amado. Yo necesito a todos mis hermanos el domingo porque el tema va a ser fuerte. Llamé a unos ayer y aún así se quedaron. Entonces me da a entender que ellos no aman la luz, la aborrecen, y por eso cualquier cosita que se les presente se les excusa para quedarse. Cuando usted no vino aquí, hermano, usted amaba, no ama la luz. Cualquier cosa lo detiene, hermano. Estamos buscando la excusa para quedarnos porque aborrecemos la luz y amamos la oscuridad. Es que nadie aquí es perfecto. Nosotros, aunque nacimos de nuevo, aunque Orlando ya nació de nuevo, y Dios está haciendo que crezca, pero yo me di cuenta que en mi alma, en mi carne, yo todavía amo las tinieblas. Yo amo las tinieblas cuando Dios me llama a orar y no voy. Yo amo las tinieblas cuando Dios me llama a intimidar con la palabra y no voy. Yo amo las tinieblas cuando estoy buscando lo contrario a Dios. Y aborrezco la luz. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, la aborrece. No viene a la luz, no puede venir a la luz. ¿Por qué? Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Usted cree que usted viniendo a un lugar como este, usted se le va a hacer aplaudir lo que hace? Aquí Dios viene a reprender lo malo que hacemos. Cuando yo busco buenos mensajes en internet, porque me toca ir a buscarlos, y ya gracias a Dios tengo una cantidad de pastores en internet que estoy encontrando, y yo veo cómo Dios me habla duro a mí. Si yo estoy aquí esta mañana es porque Dios primero me habló a mí duro, y Él me habló a través de la palabra, a través de estos siervos, trayéndome una palabra. Orlando, si usted quiere valorar mi gracia, usted tiene que entender que usted está podrido. En usted no hay nada bueno.
Lo único bueno que puede haber en usted es lo que yo le voy a dar. La vida que yo tengo y se la puedo entregar. Eso es lo único bueno, Orlando. Lo suyo no. Y eso hizo que yo fuera a buscar su gracia. Y que le dijera, Señor, ayúdame. Lo único bueno que yo tengo esta mañana es esta palabra que puedo entregarles, hermano. No tengo nada más. Dice que ellos aborrecen la luz. Y en Juan 7:7, ahí ya que está mirando, Juan capítulo 7, versículo 7, usted puede leer esto, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿A quién aborrece el mundo? A Cristo el mundo aborrece. Yo quiero soltar una palabra ahora que va a ser muy fuerte, pero hermanos, todo esto es una preparación para lo que yo quiero decirles ahora. El mundo aborrece a Cristo. No es cierto que lo aman, eso es mentira. No es cierto que el hombre ame a Dios, eso es mentira. El hombre aborrece a Dios. Aún usted y yo tenemos en nuestra carne cosas que aborrecen a Dios. Cuando Dios se mete a impedir aquellas cosas de la oscuridad que nos agradan, ahí nosotros le aborrecemos. Mis hijas aborrecen a Dios. Por eso cuando la palabra de Dios les penetra a corregir las cosas que ellas aman algunas oscuridades, y cuando la palabra viene a corregir eso, ellas aborrecen a Dios. Y muchas veces me he dado cuenta que se sientan ahí porque soy el papá, no porque amen a Dios. Romanos 8:7. Esa es la depravación del hombre. Ese es el hombre, hermanos. El evangelio de hoy fue maquillado. Hoy se está maquillando el evangelio, por eso no hay evangelio puro. Mire, en Romanos capítulo 8, versículo 7. Pudiéramos leer desde el versículo 5, pero dice así, Romanos 8:5, porque los que son de la carne, y está hablando del hombre natural, piensa en las cosas de la carne. El hombre natural, el hombre depravado, el hombre carnal piensa en las cosas de la carne. Romanos 8:5. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire hermanos, el problema que tenemos ahora, los que nacimos de nuevo, es que tenemos el hombre interior, pero tenemos el hombre natural, carnal todavía. Por eso Jesús dijo, tiene que estar crucificado. Y la brega con nosotros es que no está crucificado. Y como no está crucificado, el hombre interior quisiera buscar a Dios, pero el hombre natural no. Y entonces mire lo que pasa. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Siempre va a ser así. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Sabe Dios qué está trayendo ahora? Vida y paz. Amén. Por cuanto, aquí está, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Va. Los designios de la carne, los deseos de la carne, las obras de la carne, las motivaciones de la carne. Y la carne ahí es el hombre natural. Son enemigas de Dios. ¿Usted cree, hermanos, que una persona que no ha nacido de nuevo, que no tiene la vida de Dios en su corazón, ella va a ser amiga de Dios? Enemiga. No la van. Hoy día se habla de avivamiento en las iglesias. ¿Avivamiento de qué? Si ellos no aman a Dios, son enemigos de Dios. Porque ellos viven en su carne. Dan unos 3 brinquitos el domingo en la mañana en la iglesia y se van a la semana a vivir en su carne. Y hay una enemistad. Son enemigos de Dios. Pero ahora mire algo más. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre depravado, el hombre pervertido, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. El hombre
en pecado está totalmente inhabilitado para buscar a Dios. Ahora, yo entiendo por qué muchas veces uno le comparte a las personas y no responden. Mucha gente uno los llama y no responden. Los visita y no responden. Porque no pueden, dice, ellos no se pueden someter a la ley de Dios, tampoco pueden. Y entonces el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden tampoco agradar a Dios. Imagínense, no pueden agradar a Dios. Y yo pensaba esta mañana, y entonces ¿quién puede agradar a Dios? Ninguno. Usted no puede agradar a Dios. Aquí ninguno de los que estamos esta mañana podemos agradar a Dios. Recuerde las palabras de Dios, cuando ve a Cristo dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre se complace solamente en Jesucristo. Pero si Jesucristo vino por la gracia y le dio a usted la vida de Él, y usted recibió la vida de Cristo adentro, esa es la única manera en la cual usted puede agradar a Dios, a través de la vida de Jesús, a través de la vida de Cristo. Así es que si usted no tiene vida de Cristo internamente y es su vida natural, usted nunca agradará a Dios. Orlando nunca puede agradar a Dios a menos que la vida de Cristo se haya metido dentro de mí, y entonces cuando el Padre me mira a mí, ¿qué es lo que va a ver? Cristo en mí. Y entonces, me agrada. Pero no me agrada Orlando, no, me agrada Cristo. Y como Cristo lo limpió del pecado y como Cristo lo salvó, entonces me agradas tú. Solamente la obra de Cristo en mí, la gracia de Dios en mí. Vamos a mirar. Número 3, la inhabilidad. Dije, número 1, la depravación total, las consecuencias. Número 2, las consecuencias de esa depravación. Pero ahora número 3, vamos a hablar de la inhabilidad humana. Después usted busca los textos, se los voy a mencionar rapidito porque quiero llegar a una parte. Primera de Corintios 2:14. Usted lo conoce, dice la Biblia, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios y no las puede entender, porque para él son ¿qué? Locura. Oh, hermano, por favor, entendamos eso. El hombre natural se refiere a la persona que no tiene la vida de Cristo. Recuerde que el versículo con el cual comenzamos, Efesios 2:1, Él os dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Si la vida de Cristo no ha venido a mí, yo soy un hombre natural, muerto en delito y pecado. Si la vida de Cristo no ha venido a uno de ustedes aquí esta mañana, está muerto en delitos y pecados, se convierte en un hombre natural. ¿Qué es un hombre natural? Usted lo ve, él camina, él va, él huele, tiene los 5 sentidos normalitos, piensa como todos, camina, se educa, se levanta, como todo mundo. Pero él es un hombre natural, ¿por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Y ahora qué va a pasar? El hombre natural así no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las percibe. Y luego dice, y no las puede entender. Aquí comienza a hablarme de la inhabilidad humana, o sea, el hombre muerto en delito y pecado, él no puede responder a las cosas de Dios, sencillamente no puede. El pecado, la muerte espiritual, la depravación, es igualito a Lázaro en la tumba. Usted puede ver a Lázaro en la tumba y María y Marta, que son las hermanas de Lázaro, llegando a la tumba. ¡Oh, por favor! ¡Lázaro, me oyes! Muerto, en descomposición. ¡Por favor, Lázaro! En descomposición. Es como cuando el pastor comienza a tratar de hablar, o uno de ustedes, este cajón es cualquier persona, y yo le digo, por favor, busque a Dios, ame a Dios. Él no me oye. Y entonces yo vengo y le predico el mensaje, le predico el evangelio, le hablo del amor de Cristo, le hablo de todo, y él no me oye, no me entiende. Aún puede estar sentado ahí, y yo predico esta mañana, y él no me oye, no me entiende, porque el natural no percibe las cosas del Espíritu. No las puede entender. Son locuras. Y entonces sale de aquí, y lo más que puede decir es, el pastor grita mucho. No más. El hombre no puede. Y hay algo más fuerte, después lo busca, 2 Corintios 4, 3 y 4. Dice, si el evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto.
entre los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El hombre tan depravado está, su entendimiento está cegado, además de que no puede responder, tiene alguien que le ayuda. El diablo lo enceguece. Y cuando llega el Evangelio por un lado y como que trata, el diablo lo duerme. Y por el otro, y sale de la iglesia y se va. ¿Y qué hace? Lo que yo buscaba. El cacho. Lo que yo buscaba. Esto sí, el alcohol. Lo que yo buscaba, sexo ilícito. Las películas pornográficas que yo quería ver, esto sí es vida. El culto, pastor, que se espere, después voy. Yo tengo otro asunto que resolver aquí ahora. Ahora vamos. Juan 5:37. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 37. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. Juan capítulo 5, 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Note cómo Jesús les dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quienes Él envió, vosotros no creéis. Si los acusa. Y luego les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. La inhabilidad humana en muerte espiritual lleva al punto que aún Jesús hablándoles la palabra, ellos no podían tener la palabra. Hablándoles del Padre, ellos no podían oír el Padre. Ellos no pudieron porque estaban totalmente cegados. Y aún Jesús les dice, mire, aunque ustedes lean la palabra, aunque ustedes escudriñen las Escrituras, escudriñen a Moisés y a los profetas, aún Moisés y los profetas hablan de mí, hablan de Cristo. Pero aunque ustedes escuchan hablar de Cristo, no quieren venir a mí para que les dé vida. ¿Por qué? Porque ustedes aman su vida. Ustedes aman su vida natural. Ustedes no conocen la vida que yo tengo para darles. Por eso no quieren venir a mí. Y escuche lo que Dios me habló en oración. Yo decía, Señor, pero ¿cómo? Yo veo mucha gente viniendo a ti. No, ellos no vienen a mí. Ellos pueden venir a una iglesia, pero no vienen a mí. Ellos pueden venir a una doctrina. De hecho, el Señor le habla a los fariseos y los saduceos que tenían la doctrina de Moisés bien al dedo. Hay mucha gente que se congrega en las iglesias y van por la doctrina, pero no van por Cristo porque no pueden, no quieren, no les nace ir. Mucha gente va a las iglesias porque les gusta la manera de la iglesia, una iglesia grande o lo que hay en la iglesia, les gusta todo lo que existe en esa iglesia, pero no quieren venir a Cristo. Es que una cosa es venir a Cristo y otra cosa es venir a una iglesia. No quieren venir a mí para que les dé vida. Es lo mismo, el hombre muerto en delitos y pecados no quiere venir a Cristo. Como el hombre no quería venir a Cristo porque no le nace venir, no hay el deseo, no lo hay porque está muerto. Él ama la oscuridad. Él rechaza la luz, rechaza a Cristo, aborrece a Cristo. Entonces cuando nosotros le predicamos el Evangelio, no quieren venir. No nace venir. ¿Dónde estuvo el error? ¿Cómo vamos a atraer a esa gente? Nos va a tocar
decirle al pastor Orlando que no hable así, sino que trate de hablar diferente. Levánteles el ánimo, ¿no? Trate de suavizar sus vidas. Mándelos para, no con la cabeza agachada, no, con la cabeza levantada. Háblenles de prosperidad, de su sí mismo, de que ellos pueden, de que ellos son buenos, de que cuando les hable así, ellos van a venir. Pero ¿sabe a dónde van a venir? A una iglesia, pero no a Cristo, porque no quieren. Muchas personas, iglesias de avivamiento, van a las iglesias de avivamiento, pero no van a Cristo, porque no quieren. Lo menos que quieren es que le hablen de Cristo. Yo les he dicho, ya tengo como 30 páginas en el Facebook que yo estoy publicando cositas, y un dueño de esa página me dice, ya no publique más sus cosas, estamos hartos de que usted no sale de hablando de la gracia. Y le dije, pues tiene dos opciones. Número uno, no lea lo que publico. Número dos, bloqueeme. Pero yo no voy a callarme, dije. Porque mientras usted me dice que está harto de escuchar eso, hay otras personas que me están diciendo que siga publicando, que les gusta lo que yo pongo. Y a mí nadie me va a callar, le dije. Y si usted no deja que se publique por ahí, a otra viene. De hecho, yo no solicito, a mí me solicitan para que lo haga. Y yo voy a hablar del Evangelio de la Gracia hasta que me muera. Voy a hablar de Jesucristo hasta que me muera. Porque eso es lo único que tiene vida. Pero la gente no quiere venir, no van a venir, no quieren venir. Por eso dice, ¿de qué sirve que lean a Moisés? ¿De qué sirve que lean los profetas? ¿De qué sirve que escudriñen las Escrituras? Si no queréis venir a mí, para que tengáis vida. ¿Sabe por qué no quieren ir a Cristo? Para que les dé vida, porque ellos están contentos con la vida que tienen. ¿Sabe por qué muchos de ustedes no quisieron venir a Cristo? ¿Y por qué yo no quería venir a Cristo? Porque estaba contento con la vida que tenía. Pero yo oro para que usted esté insatisfecho con esa vida natural y comience a descubrir que hay una vida espiritual mucho mejor, que se llama la vida de Jesucristo. Aún a los que ya nacieron de nuevo, y los que no, comiencen a clamar por esa vida. Ahora vamos a mirar ya para ir terminando, voy a dejar lo otro allá, pero vamos a ir a Juan capítulo 6, verso 37. Mire la inhabilidad tan terrible aquí, Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da. Ahora, vamos a entender aquí algo. La gente cree que venir a Cristo es decisión de las personas. Pero aquí ya comenzamos a ver que para poder que una persona en depravación total de pecado, muerta espiritualmente, venga a Cristo, tiene que ser Dios, el Padre, quien va a comenzar a trabajar. Yo quiero hablar de eso dentro de 8 días. Cómo Dios tiene algo que llama lazos de amor o cuerdas de amor, y Él va a comenzar a enviar la vida a las personas a través de la palabra, y lo va a comenzar a llamar poco a poco. Y cuando ya Dios mismo hace el trabajo de resurrección, vamos a pensar en Lázaro. Está Lázaro muerto ahí. ¿Y Jesucristo qué hace? Cuando Jesucristo dice, Lázaro, ven fuera, la misma palabra llevaba poder de vida. Lázaro no escuchó a Cristo, porque un muerto no puede escuchar a Dios. Por eso cuando se predica el Evangelio, el muerto espiritual no oye. Ya le comprobé por la palabra, no oye. Pero esas palabras de Cristo, Lázaro, llevaba el poder de Dios, al punto que primero entró la vida de Dios en Lázaro, y Lázaro se despertó con la vida de Dios, que viene a través del Evangelio, y luego Lázaro escucha la voz que le dice, ven fuera, y Lázaro se despierta y escucha, ven fuera, y se levanta, y se viene afuera, y se viene hacia afuera. Es lo mismo con el Evangelio. La predicación del Evangelio es esa, se predica el Evangelio, y los muertos, en algún momento Dios les da la vida, y cuando les da la vida ellos despiertan, y cuando ellos despiertan comienzan a escuchar el Evangelio, y lo primero que el despierto se va a dar cuenta es que está totalmente muerto, que está depravado, que está en pecado,
Y esa persona va a comenzar a sentir anhelo porque esa carga desaparezca. Él va a comenzar a verse condenado y entonces Dios va a comenzar, le sigue hablando la palabra para que luego le muestra, pero en esa cruz yo vine y hice un sacrificio por ese pecado. Entonces la persona, al verse tan depravada, tan pecadora, corre donde Jesucristo, donde esa cruz. Pero ¿quién hizo el trabajo? Lo hizo el Padre. Leamos el versículo. Todo lo que el Padre me da tiene que ser el trabajo de Dios, la gracia de Dios. Vendrá a mí. La gente no quiere venir a Cristo, no quiere y no puede. Ahora le muestro que no puede. No quieren, pero ¿por qué? ¿Por qué entonces esta gente dice que viene porque Dios los envió? Todo lo que el Padre me da, el Padre los tuvo que recoger y enviarlos para poderlos salvar. Vendrá a mí, y al que a mí viene yo no le echo fuera. O sea que Jesucristo, hermanos, digámoslo de esta manera, que es la salvación. Vamos a pensar así, mírenme acá por favor. En Jesucristo está el perdón, está la salvación. El pueblo está descarriado, ovejas descarriadas, muertas. Pero Dios, a través del Evangelio, trabaja tocando corazones, les da la vida, los despierta, los levanta y ellos mismos, por el poder de Dios, por la gracia de Dios, hace que vengan a Cristo. Y cuando vienen a Cristo, Cristo les otorga el perdón del pecado, les da la vida nueva, ahora sí, y los lleva a una vida espiritual. ¿Cuál es el problema que hemos tenido? Que la gente cree que todos muertos espiritualmente pueden venir a Cristo. Y ahí donde el Evangelio se rebajó a una oración de fe. Y ahí donde el Evangelio se rebajó a tenerlos asistiendo a la iglesia. Y que porque asisten a la iglesia, entonces ya son salvos. Y muchos están dentro de las iglesias y no han venido a Cristo porque sencillamente están muertos y no pueden venir. ¿Por qué no pueden venir? Porque el Padre no los ha traído. Se necesita la intervención del Padre. ¿Y cómo, pastor, me doy cuenta que el Padre está interviniendo en mí? Bueno, yo le voy a dar una señal. Si usted, a pesar de lo que yo dije hoy, usted sigue viniendo, el Padre lo está tocando. El Padre está trabajando. Si usted sigue viniendo a pesar de este mensaje de hoy, el Padre está trabajando. Y eventualmente, si no tiene la salvación, le garantizo, en pocos días se la va a dar. Porque eso hizo conmigo. Ahora vamos a mirar, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. Note, la voluntad del Padre, siempre el Padre primero. El que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Qué? De todo lo que me diere. Por eso hay un evangelio por ahí, que era el que yo tenía antes, que ya lo boté. Y es que el Señor va a salvar a todo el mundo. No, Dios Cristo no salva a todos. Cristo solamente puede salvar y quitar el pecado solamente y perdonar solamente a aquellos que el Padre escoge para que vengan. Esto es lo que dice la Biblia. Vuelvo y lo leo, verso 39. Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no todo lo que me diere, sino que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ahora mire 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Más claro? El hombre en muerte espiritual no quiere venir a Cristo porque lo aborrece y tampoco puede, porque el Padre no está haciendo la obra para que pueda. El único que puede venir a Cristo para ser salvo, y esto le duele y así nos duela, es Dios el que tiene que operar. No es el pastor, no es ninguno de nosotros. Yo solamente les hablo del Evangelio, pero se necesita que Dios, con ese Evangelio que se predica, ya comience a trabajar en los corazones, despertarlos, llamarlos, para que ellos puedan venir, porque nadie puede. Mire lo que le voy a decir, la gente sí puede.
ir a una iglesia porque el pastor lo invitó. La gente sí puede ir a una congregación porque el familiar lo invitó o el amigo lo invitó. Eso sí puede hacer la gente. La gente sí puede visitar una iglesia. La gente sí puede ser líder en una iglesia. La gente sí puede ser pastor de una iglesia. La gente sí puede aún echar fuera demonios y hacer milagros. Todo eso la gente lo puede hacer. Pero lo que la gente no puede hacer es venir a Cristo si el Padre no los envía. Es un trabajo de Dios. Y ahí donde ya comenzamos, se nos comienzan a despejar otros textos. Cantábamos ahora una canción. Primera de Pedro, primera de 2:9. Vosotros sois ¿qué? Linaje escogido. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Linaje qué? Escogido. Escogió a unos y a otros no. Real sacerdocio, este es el sacerdocio real, los otros no, son mentirosos. Nación santa, esta es la nación santa, la palabra santa es apartada, separada por Dios, los demás no. Como si fuera poco. Pueblo ¿qué? Adquirido por Dios. ¿Quién lo adquirió? Dios adquirió al pueblo, a su iglesia, los demás no. Y eso le duele a la gente. La gente cree que es ellos los que eligen a Dios. El hombre no elige a Dios, Dios elige al hombre. ¿Lo entendió, hermano? Lo captó. Usted nunca eligió a Dios, qué pena. Ninguno de los que estamos aquí. Yo no elegí a Dios. Voy a decir una herejía. Ni siquiera usted eligió venir a este lugar. A usted Dios lo mandó. Yo no elegí esta iglesia. Yo no elegí comenzar esto. Yo no elegí esta palabra. Dios tuvo que llamarme y traerme. Vea lo que dice. Ninguno puede venir a mí. Ay, Señor. Si el Padre que me envió no le trajere. Y claro, cuando el Padre le trae, entonces dice Dios, yo hago mi obra, yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque le doy vida. Pero vamos a mirar el 65 y vamos a terminar ahí. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Otra vez, 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces el Padre sí tiene sus escogidos. Cuando usted lea Juan capítulo 10, versículo 11, dice que el buen pastor, dice Jesús, yo soy el buen pastor, y el buen pastor ¿qué? Su vida da por las ovejas. Ahí no dice que la dio por los cabros. Por eso en Mateo capítulo 25, el juicio de las naciones, dice que cuando venga el Señor, Él va a enviar sus ángeles y van a hacer la separación. A su derecha va a poner ¿qué? Las ovejas. Y a la izquierda ¿qué? Los cabros. Y a los de la derecha les dice, venid benditos de mi Padre. ¿Por qué benditos de mi Padre? Seleccionados por mi Padre. Y a los de la izquierda ¿qué les dice? Malditos al lago de fuego. El problema es que tenemos en las iglesias locales ovejas y cabras. Y le voy a decir algo más fuerte. Ninguna cabra puede ser oveja. Si usted es cabra, ni modo. No puede ser oveja. Pero usted puede ser, y es lo que yo confío, que sea una oveja, así sea descarriada, pero es una oveja. Así sea perdida, pero es una oveja. Así esté totalmente depravado, todavía no haya nacido de nuevo, pero es una oveja. Y si es oveja, Dios tarde que temprano le dará la vida. Por eso siga viniendo. Que eventualmente, si no tiene la vida, no tiene el nuevo nacimiento, Dios se lo va a dar. ¿Cuánto bregó conmigo Dios para darme la vida, el nuevo nacimiento? Yo no voy a hablar de la religión, yo voy a hablar de 2 años casi bregando. ¿Y por qué tuvo que bregar conmigo tanto? Por la teología que tenía. Aún yo tengo que declarar en esta mañana, tengo tanta teología todavía que me cuesta. Y estos mensajes que predico así, déjeme decirle que es derribamiento de Dios en mi vida, derribándome lo que yo había aprendido para darme esto. ¿Sabía usted, hermanos? Yo estaba mirando que el 70% de las iglesias hoy día
son humanistas. Hay escasamente un 30% de iglesias en el mundo entero que son verdaderas iglesias. ¿Qué quiere decir un humanismo? Que confían en el hombre. Y el 30% de iglesias que son de la gracia han confiado en Dios para su salvación. Todo es de Dios. Yo he peleado con muchas personas que me dicen, Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios. Yo les digo, esto no es de vosotros. Y a mí han sido tan atrevidos que me han dicho que la gracia es de Dios y la fe es del hombre. Así de que Dios pone su parte y yo pongo lo mío. Como decía el jueves, que decía yo el jueves, hay un dicho por ahí que dice, Dios hace, yo hago lo posible y Dios hace lo imposible. Entonces ahí está la mezcla. No es así. El hombre no puede hacer nada. Y entonces, pastor, ¿qué hago yo? Primero cerciórese de que si Dios ya le dio vida. Pero yo quiero decirle, si usted no se ha sentido depravado, en muerte, así, yo quisiera contarle mi testimonio, cómo fue que yo me sentí. ¿Sabe, hermano? Yo lo perdí todo, yo llegué al fondo, todo. Yo ya quería desaparecer. Pero en esa situación me di cuenta que fue de verdad donde yo comencé a clamar. Yo no sé si lo hice por lo que había perdido, no sé, quería recuperar algo de lo perdido, pero yo sí clamaba en mi corazón. Le dije, Dios, primero no quiero volver a ser pastor, le dije. Fueron más o menos 2 años de una lucha en mí, 2 años. Tú me levantas, pero yo no voy a ser pastor, le dije. Yo no quiero, porque yo no voy a volver a hacer eso, como hice, a menos que tú me cambies totalmente. Y aún así Dios me dio la gracia e hizo que yo conociera su palabra, pero otra vez yo tenía una lucha. Me metí en una iglesia apostólica casi por 5 años. Joseín estuvo allá, en esa iglesia. Y pensé que era todo, lo agarré, lo absorbí, pensé que era todo. Pero aún así, estaba colocando la confianza en el hombre, otra vez en lo humano. Por la gracia de Dios me retiré, y fueron 2 años de lucha, hasta que en el 12 de diciembre del 2007, entendí mi depravación. Ya la tenía en mi cabeza, pero yo quiero decirles, una cosa es tener en la cabeza, y otra cosa es que venga aquí, usted lo perciba. Y el 12 de diciembre del 2007, imagínense que yo me hice bautizar en el año 83, haga la cuenta, y nací de nuevo el 12 de diciembre del 2007, ¿cómo le parece? Imagínense que a mí me nombraron pastor en el año 89, y nací de nuevo en el 2007, imagínense. ¿Se puede imaginar eso? Estoy abriendo mi corazón. A mí no me da temor decir esto. Y cuando Dios me diga que coja el testimonio y lo diga específicamente, le voy a decir todo lo bueno que Orlando hacía, pero cómo era su corazón de podrido interno. ¿Y sabe Dios qué quiso? Dios me dio una pela, y Él cogió y dijo, lo que yo quería era hacer esto, mijo. Desde aquí me abrió y me dijo, ese es usted. ¡Ay, Señor, ese soy yo! Uy, cuando me vi tan sucio, tan malvado está. Señor, ¿dónde está tu gracia, Señor? Ahí entendí verdaderamente que necesitaba a Dios. Y Dios trabajó en mí y me dio su gracia. Aún con el nuevo nacimiento, no se la crea, llevo 5 años más o menos, y todavía mi carne está allí. A veces cuando mi carne quiere cosas, yo me acuerdo, ¿qué? Esa carne odia a Dios, pero mi espíritu ama a Dios. Mi espíritu nuevo que me dio lo ama. Por eso Dios, carnecita, crucificada, y voy a Dios. ¿Por qué está aquí usted, hermano? ¿Qué ha hecho Dios en usted? ¿Usted ya sintió la depravación? Si no la ha sentido, oraré para que la sienta. ¿Sabe? Muchas veces hay personas que Dios está tratando, y muchas personas aquí en esta iglesia no han entendido, y a muchos les está yendo mal y no han entendido por qué. Porque Dios quiere que usted reconozca que la vida es la de Él, no es la suya. Que la vida que usted tiene no le sirve. Que la única vida es la de Él, es la vida que vale.
Y Él quiere que aprendamos a valorar esa vida. Solamente se valorará cuando se entienda la depravación. Yo quiero hablar dentro de 8 días, si Dios me da la gracia, de esa vida nueva en Cristo ahora sí. Póngase de pie, por favor, y terminamos.